obtener el circuito equivalente de Thevenin para este circuito. Y pues primero vamos a identificar los elementos que tiene. Y pues si te das cuenta, tiene una fuente de corriente independiente, pero también tiene una fuente dependiente de corriente. En este caso depende de IX, y también el circuito aquí nos indican que tenemos IX aquí. Entonces pues vamos a comenzar primero calculando el voltaje de Thevenin. Entonces lo vamos a poner en las terminales AB. Entonces vamos a calcular este voltaje de Thevenin, y pues voy a escoger, pues de las técnicas que conocemos, pues voy a escoger nodos. Entonces aquí voy a comenzar con nodos, y este va a ser el nodo 1 porque tengo 3 ramas, y aquí voy a poner, no, nada más el nodo 1. Vamos a comenzar obteniendo la ecuación del nodo 1, y pues voy a tomar esta convención. La corriente que sale del nodo la voy a considerar positiva, y la corriente que entra a un nodo negativa. Entonces pues vamos con el nodo 1, que tiene estas 3 ramas. Está entrando 15 ángulo de 0 esta corriente. Entonces si está entrando al nodo 1, la voy a considerar negativa. Entonces tendría menos 15 ángulo de 0. De aquí, bueno, también olvidé mencionarte que voy a tomar como mi referencia a tierra este nodo, todo este nodo. Entonces, para esta rama tendría el voltaje 1. Voy a considerar que la corriente sale, voltaje 1, entre la impedancia que tenemos, que sería 2 menos 4J. Y de este lado tenemos la corriente. Recuerda que, bueno, aquí está abierto, entonces de este lado no está circulando nada de corriente. Entonces la corriente 0.5 IX también sale desde aquí hasta llegar a tu referencia a tierra. Entonces la corriente sale, es positiva, y sería 0.5 IX. Entonces ya tenemos las 3 corrientes de nuestras ramas. Entonces ya igualamos a 0. Esto del nodo 1. Pero también vamos a ver que nuestra fuente dependiente depende de IX, entonces necesitamos una ecuación con IX. Entonces vamos a observar que la corriente IX la podemos obtener de aquí. IX es el voltaje 1 entre la impedancia 2 menos 4J. Entonces ya tenemos 2 ecuaciones y tenemos 2 incógnitas, y podemos resolver por simultáneas. Lo primero que voy a hacer pues es arreglar las ecuaciones, bueno, organizar las ecuaciones más bien, reordenando términos. Entonces pues vamos a reorganizar. Primero voy a poner B1, entonces tendría 1 entre 2 menos 4J por B1 más 0.5 IX, y esto es igual, este quedaría 15 ángulo de 0. Y aquí pues vamos a organizar también. Entonces IX, bueno, voy a mover todo este término hacia el lado izquierdo. Entonces sería negativo, menos 1 entre 2 menos 4J B1. Este lo estoy pasando hacia el lado izquierdo. Entonces pasó con el signo negativo. Este permanece, entonces es más IX. Y ya. Esto es igual a 0, no tenemos otros términos. Y voy a utilizar el método de suma y resta, pero aquí va a estar muy fácil porque al sumar las 2 ecuaciones B1 se va a eliminar. Observa que tienen el mismo coeficiente, nada más con signo opuesto. Entonces al hacer la suma de las 2 ecuaciones se eliminan. Esto los voy a sumar y me va a quedar 1.5 IX es igual la suma de estos 2 elementos, 15 ángulo de 0, y despejamos IX, que sería 15 ángulo de 0 entre 1.5, y entonces IX es igual a 10 ángulo de 0 amperes. Bien, y ahora voy a calcular el voltaje 1 utilizando esta ecuación. Bueno, se puede cualquiera de los dos, pero yo voy a escoger esta, dado que ya tenemos IX. Entonces B1 sería IX por 2 menos 4J.
sería ix por 2 menos 4j. Y nos da como resultado, sustituyendo 10 ángulo de 0 por esto de aquí, 44.72 ángulo de menos 63.43. Y lo voy a guardar en la memoria B. Recuerda que en los videos anteriores que hemos, en los que te he estado explicando, utilizo las memorias de la calculadora. Entonces voy a utilizar la memoria B para guardar este resultado. En la descripción del video te voy a dejar unos enlaces para que veas la manipulación de la calculadora. Entonces, bueno, de la que yo uso. Ya tenemos B1. Entonces, ahora ya nada nos falta calcular el voltaje de Thevenin. Y me voy a apoyar de esta parte del circuito. Este nodo es este donde está B1. Entonces, por eso tengo B1 indicado con las terminales más, menos. Menos obviamente es aquí donde está nuestra referencia a tierra. Entonces B1, y aquí la tierra, y 4 y 3 J ohms, aquí está. Tengo la fuente dependiente y tengo la tierra. Entonces te decía, aquí tengo B1, pero recuerda que también aquí tengo el voltaje de Thevenin en estas terminales. Entonces aquí lo estoy indicando. Y de aquí voy a sacar una ecuación que me permita calcular el voltaje de Thevenin. Y pues voy a ver los voltajes alrededor de esta trayectoria. Entonces, pues vamos a ver. Recuerda que en esta rama circula la corriente 0.5 y X, ya lo habíamos visto. Entonces, el voltaje de aquí sería 4 más 3J, que multiplicado por la corriente, que sería 0.5 y X. Recuerda que Ix ya sabemos que son 10 ángulo de 0. Luego, ya no veo sino veo aquí el voltaje de Thevenin, su terminal es positiva, entonces aquí pondría más. Voltaje de Thevenin, sigo mi trayectoria, me encuentro primero con el signo menos, entonces aquí sería menos, voltaje 1, y ya regresé al punto donde inicié, entonces esto se iguala a 0. Entonces hice la sumatoria de voltajes en esa trayectoria. Y recuerda que B1 también ya lo tenemos. B1 lo tenemos en la memoria B. Es este resultado. Entonces, esto es la memoria B, recuérdalo. Ajá. Y recuerda que Ix para nosotros es 10 ángulo de 0, porque ya lo calculamos acá. Entonces, vamos a despejar el voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin sería entonces este B1 menos 4 más 3J por 0.5. Aquí ya no le voy a poner Ix, ya le voy a poner por 10 ángulo de 0. Y recuerda que B1 lo tenemos en la memoria B. Entonces, haciendo esta operación, B1 está en la memoria B de la calculadora. Entonces, el voltaje de Thevenin haciendo esta operación nos da 55 ángulo de menos 90 volts. Entonces, hasta ahorita pues ya tenemos el voltaje de Thevenin. Para calcular la resistencia de Thevenin, pues me voy a apoyar de la corriente de Norton para poder hacer este cálculo y así obtener la resistencia de Thevenin. Entonces, pues aquí voy a cerrar el circuito y vamos a poner aquí la corriente de Norton que va circulando en este sentido. Entonces, con las estrategias que hemos aprendido, pues voy a utilizar alguna de ellas para calcular la corriente de Norton. Y en este caso yo voy a utilizar mallas. Estas son las corrientes que voy a suponer en cada una de las mallas. En esta malla voy a suponer I1, en esta malla voy a suponer I2, y aquí voy a suponer otra corriente que de entrada pues va a ser igual a IN, entonces voy a suponer IN. Y pues vamos a ver, en este caso de la malla 1, podemos ver que I1 es igual a 15 ángulo de 0 amperes. Entonces de aquí ya nos podemos ahorrar una incógnita. También voy a revisar esta malla de este lado. Si te das cuenta, me estoy saltando este elemento, estoy haciendo una malla en esta trayectoria. Entonces, para la siguiente malla, le voy a poner malla 2, 3. Bueno, es una super malla más bien.
Entonces voy a ver los voltajes alrededor de esta trayectoria. Entonces yo tendría esta impedancia sería 2 menos 4J que multiplica a I2 menos I1. Aquí sería I1, pero ya sé que I1 es 15 ángulo de 0, entonces ya lo puedo sustituir. Luego más 4 más 3J por I2. Aquí solamente circula I2. Me paso hasta este lado y ya llegué al inicio. Entonces te das cuenta, la única incógnita de esta ecuación es I2, ya lo puedo calcular. Pero antes quiero proponer las otras ecuaciones. Por ejemplo, para la fuente dependiente de corriente, pues voy a hacer el análisis y pasa a través de esta rama, pasa I2, pero también pasa la corriente de Norton. Entonces aquí podemos obtener otra ecuación. Entonces los que tienen el mismo sentido, por ejemplo I2 y esta tienen el mismo sentido y N tiene el sentido opuesto. Entonces de la fuente dependiente voy a obtener otra ecuación y sería que 0.5x y x es igual a I2 menos IN. Y de aquí de la corriente IX, que pues bueno, la fuente dependiente de corriente depende de IX, aquí voy a sacar otra ecuación. Entonces observa que I1 pues vale 15 amperes, bueno 15 ángulo de 0, y se divide, aquí se divide la corriente en una parte para acá y otra para acá. Pero aquí se vuelven a sumar las corrientes para volver a obtener 15. Entonces aquí voy a sacar otra ecuación. Entonces diríamos que IX con la corriente I2 pues nos dan estos 15 ángulo de 0. Ajá. Entonces recuerda que I2 está circulando. Entonces viene por aquí I2, lo voy a poner aquí. Aquí viene I2 por la trayectoria que hemos supuesto, y X y aquí en este nodo se juntan y por eso la suma da 15 amperes. Y entonces pues ya tenemos la forma de calcular la corriente Norton. Voy a empezar calculando I2. Entonces primero voy a obtener términos semejantes de aquí y de aquí. Yo obtendría 2 menos 4J más 4 más 3J, esto se multiplica por I2, entonces estos ya quedaron. Luego el menos 15 ángulo de 0, también se está multiplicando por 2 menos 4J, y esto es igual a 0, y entonces ya el despeje quedaría I2 es igual, pasaría 15 ángulo de 0 por 2 menos 4J, y se divide entre este paréntesis. 2 más 4 nos da 6, y aquí menos 4 más 3 nos da menos J, y la corriente nos da 11.028 ángulo de menos 53.972 amperes, y lo voy a poner en la memoria de mi calculadora, en la memoria A, para que sea más fácil hacer los siguientes cálculos. Ya teniendo I2, podemos calcular IX. Con esta ecuación tengo I2, entonces IX sería 15 ángulo de 0 menos I2, que en este caso sería 11.028 ángulo de menos 53, o simplemente pues le pones la memoria A. Y X pues nos da 12.33 ángulo de 46.33 amperes. Lo voy a dejar en la memoria B. Y ahora sí ya puedo calcular la corriente de Norton. Entonces de acuerdo a esto, la corriente de Norton, lo voy a poner aquí, IN sería a I2 menos 0.5 IX. I2 la tengo en la memoria A. Entonces aquí vamos a poner, en la calculadora le podemos poner A menos 0.5 B. Entonces esta es B. Ajá.
Entonces en la calculadora tú le podrías poner, si tienes las mismas memorias, podrías escribir esto de aquí. Y el resultado pues es 13.56, ángulo de menos 80.5376 amperes. Yo lo voy a guardar en la letra C. Entonces ya tengo la corriente de Norton, ya tenemos el voltaje de Thevenin. Entonces la resistencia de Thevenin es igual a voltaje de Thevenin, que es 55, ángulo de menos 90, entre la corriente de Norton, que es 13.563, ángulo de menos 80.5376 amperes. Si tienes la memoria, pues aquí ya no le pone la letra C. Y la resistencia del Thevenin, 4 menos 2 tercios J ohms. Aquí ya lo puse en formato rectangular, pero también lo puedes poner en formato polar. Y el circuito quedaría de la siguiente forma. Este es el circuito equivalente de Thevenin. Entonces más bien aquí en lugar de R sería Z. Y hemos terminado.